¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Eduardo Ponce y en la entrevista del domingo hoy nos acompaña don René León Gallardo, historiador de los Andes. ¿Cómo está? Un placer de tenerlo de vuelta para acá en el canal. Un gusto estar aquí. Y un privilegio ver acá en la mesa de nuestro estudio el borrador oficial de lo que va a ser su próximo libro, que se llama, tengo acá en el teléfono la portada, que es maravillosa, El Trasandino y Santa Rosa de los Andes. Cuéntanos un poco. Claro, esa es la portada del libro. La foto esa que está ahí es bien importante porque es una foto que tomó el gerente de la empresa que terminó de construir el Trasandino, que era una empresa inglesa que se llamaba The Transandine Construction Company, y él era el ingeniero Charles P. White. Ahora, ¿cómo llegó esa foto a mis manos? Lo que pasa es que hace unos años, en 2006, vino un nieto de ese ingeniero aquí a Chile. Él reside en Nueva Zelanda. Vino a Chile y se juntó con Sergio Carmona, que todos conocerán por la tremenda tarea que ha hecho en recuperar equipos del Trasandino, ¿ya? Entonces, recuperación y mantención. Exactamente. Entonces, Sergio tuvo la gentileza de facilitarme esas fotos y otras más para que yo las incluyera en el libro. Ahora, aquí este trabajo se entrelaza, más bien dicho, el tren trasandino con la historia de los Andes, porque estoy fijándome en el título. Claro, el ferrocarril trasandino impactó muy directamente en la historia de los Andes. Primero como una forma, digamos, de progreso, introdujo progreso a la ciudad. Fue una forma también de poder exportar los productos de la zona hacia Argentina, por ejemplo. Y fue un medio de transporte que transformó lo que hasta ese momento eran los medios de transporte, que eran por vía de coches tirados por caballos o mulas, ¿ya? Entonces, el viaje que se demoraba 5 días desde los Andes hasta Mendoza empezó a tomar solamente 12 horas. Y en el mejor de los tiempos, el Trasandino se demoró 8 horas en alcanzar desde los Andes hasta Mendoza. Entonces fue obviamente un medio de transporte que impactó la ciudad, aparte que como era una empresa grande, llegó a emplear casi 500 personas, tanto en la parte operativa como en la parte de mantención, despeje de las vías, etc. Eso hizo que 500 familias que formaban parte de esta ciudad colaboraran en el comercio, activaron muchas cosas, el comercio, los hoteles, llegaban muchos viajeros que tenían que... ¿Por cuánto tiempo duró esa buena aventura? Yo diría que eso dura así en plenitud hasta el advenimiento del transporte por vía aérea, que se empieza a activar en 1930. En el año 30 ya empiezan a haber empresas. O sea, los buenos momentos fueron casi 20 años. Claro, y buenos momentos hasta por ahí nomás, porque el tránsito del tren se veía muchas veces interrumpido por la nieve, por aluviones, por caída de rocas, etc. Si bien construyeron muchos cobertizos y túneles, nunca fueron lo suficientes como para poder obviar todas las sendas de avalancha. Aparte que la sola precipitación sólida de nieve en la vía la obstruía, porque a veces caían 2 metros de nieve y no se podía salir a despejar, porque si estaba nevando, mientras está nevando, las condiciones de inestabilidad del manto de nieve son las más grandes, entonces la gente podía arriesgar sus vidas, como de hecho en oportunidades sucedió. Y don René, la situación meteorológica en aquellos tiempos ni se asimila a lo actual. No, hoy día la predicción meteorológica es avanzadísima, es muy buena. Muy sí, pero precisa. La predicción, pero el estado. Pero en ese tiempo era terrible. 15 días nevando. No, o sea, tal vez no tanto, pero sí, por ejemplo, podían nevar fácilmente 5 días, 10 días, con breves interrupciones.
pero eran grandes cantidades de nieve. Claro, por eso le digo que no Ahora, es como hace ahora. pocos días tuvimos una gran nevada como las de antaño. Si se hacían comparaciones con fotografías que existen de la época de los túneles que se creaban en la división andina, usted que también trabajó ahí. No, sí, obviamente yo vi nevadas muy grandes, pero también eso no quiere decir que se bajó la cortina y que nunca más va a nevar. No, acaba de nevar mucho en estos días que cayó mucha agua aquí en los Andes, arriba en la cordillera nevó mucho. Entonces eso es como un retorno a los tiempos del pasado. Que es buenísimo. Claro, es bueno por una parte, pero significa riesgo para quienes se introducen en la montaña, ya Sí. a esquiar, a traficar, perdón, no Pero a traficar, cuando a transitar. vemos la escasez hídrica es lo que Sí, necesitamos, por acumulación de supuesto, no, nieve. es una bendición, pero también esa bendición puede estar unida a un riesgo que a veces la gente no dimensiona. Don René, entremos en este nacimiento, por llamarlo literalmente de alguna manera, este trabajo, esta narrativa, hay mucho material de investigación, conocimiento propio. ¿Cómo fue naciendo? Bueno, yo estaba motivado desde niño por el trasandino, porque conocía gente del trasandino, un tío mío que fue mi padrino, que fue el que me metió en la cosa de la montaña. Él trabajaba en el cable West Coast, una compañía inglesa de comunicaciones por vía telegráfica hacia todo el mundo, y él me llevaba a veces a Juncal, a Portillo, entonces por eso yo conocí la cordillera, la majestuosidad, esa cosa inmensa que era estar en Portillo, por ejemplo, en Juncal, perdón, y ver esas inmensas moles de roca en verano y después cubiertas de nieve, entonces era impresionante para un niño. Yo tenía como 5 años cuando empecé a ir ahí. Y después en mis tiempos ya de Lolo, porque también fui Lolo a pesar de las canas, sucede que yo subía con mis amigos del Club Andino de Chile, con sede en los Andes, desde Río Blanco a Juncal, y alojábamos en el refugio militar de Juncal. Y ahí, bueno, yo conocí mucho la nieve. Me tocó ver en el año 65, en el invierno, que fue un invierno tremendo, uno de los más grandes que ha habido, ver las torres de alta tensión que iban hacia Portillo, etcétera, destruidas por efecto de las avalanchas, los postes del tren y de comunicación y cuánta cosa destruidos por las avalanchas. Entonces todo eso a mí me impresionó mucho. Y junto con eso yo escuchaba siempre lo de la tragedia de la avalancha en Caracoles, cuando cayó la avalancha en agosto de 1941 y mató a 8 personas, ¿ya? Pero la que más recordamos es la del año 80. La del 84, el 3 Claro. de julio, cuando mueren en Libertadores. Claro, eso yo lo relato en el libro de Nieve y Avalanchas, ahí lo relaté en extenso, que esa fue una tragedia que a mí me impactó demasiado, demasiado, sobre todo al conocer los detalles de personas que perdieron. Por ejemplo, hay unos amigos el marido ya murió hace poco tiempo, y que ellos perdieron a su hijita cuando cayó la avalancha. La avalancha cubrió a la niña, o sea, la niña quedó cubierta por una plancha de madera, y encima le cayó la nieve, y ellos tuvieron la desgracia, el sufrimiento increíble de escuchar el llanto de la niña hasta que murió, y no pudieron sacarla. Entonces, por eso yo, cuando cayó la avalancha, yo me acuerdo que fui a la radio en ese tiempo, ¿Ya? a la Superandina, e hice las declaraciones más crudas sobre esto porque estaba indignado. Me vinieron a entrevistar de Santiago, etcétera, porque no podía ser, se sabía que ahí caían avalanchas, pero sin embargo construyeron el complejo en ese ¿Somos lugar. atrevidos con la cordillera? ¿Perdón? ¿Atrevidos, poco respetuosos? ¿El ser humano en general? Ignorancia plena, ignorancia plena.
Yo tengo los informes de cuando caen avalanchas antes y ni siquiera tomaron la medida de evacuar el complejo frente a la tremenda nevazón. No lo evacuaron, debían haberlo evacuado. ¿Quién iba a pasar? ¿Iba a pasar algún contrabandista con esas condiciones? Nadie, imposible. Entonces, murieron 27 personas que sus familiares debieron haber presentado las mayores demandas contra el Estado para poder resarcirse de ese daño tremendo que sufrieron. René, nos quedan pocos minutos. Este libro veo que es el trabajo como más grande en cantidad de páginas que usted ya terminó prácticamente de escribir. ¿Cuántas tienes? Este libro va a tener 870 páginas. 800. Más un mapa desplegable. ¿Eh? Muchas imágenes, muchas fotografías. Sí, hay muchas también. imágenes y otros documentos. ¿Y cuándo va a estar disponible y dónde para adquirirlo? En unos 15 días más va a estar listo el libro y va a estar disponible en librería y también en el día del lanzamiento, que todavía no lo hemos fijado, pero va a ser en los primeros días de agosto. Me imagino, y hacerlo también montaña. a modo particular, hacia poder contactarse con usted también para adquirirlo. Sí, por supuesto. Por supuesto. De lo que tiene el contenido lo vamos a dejar para que las personas lo puedan adquirir y lo puedan leer, aprender, investigar. Don René, queremos agradecerle su visita acá a los estudios del canal y no sé cuál es el mensaje que usted le daría a la comunidad, sobre todo que estamos todavía en el mes de aniversario. Que aquilaten el valor del esfuerzo que hicieron los hermanos Clark, que perdieron toda su fortuna, para poder echar a andar este proyecto del ferrocarril trasandino, que también tomen más respeto frente a la montaña, frente a la nieve, frente a las avalanchas. La nieve es muy bella, pero es una belleza siniestra si no tenemos la precaución, incursionamos en la montaña teniendo una actitud de prevención. No desafiante. No desafiante. La montaña siempre nos va a vencer, siempre. Es la naturaleza y sucede que uno cuando entra en la montaña tiene que tener una actitud preventiva. Ir con prevención, tomar muy en cuenta los pronósticos del tiempo. Eso es fundamental. Don René, muchas gracias por su visita y vamos a estar muy atentos cuando ya se haga el lanzamiento de este libro para que la gente lo pueda adquirir. Que esté muy bien. Un gusto. Muchas gracias por haberme invitado. A usted. Conversando con nosotros, don René León Gallardo. Quédese con nosotros, ya vamos a continuar con más información. Espérenos.